Hola, bendiciones hermanos y amigos. Es para mí un gran gozo poder compartir la palabra del Señor. Estos son momentos con Dios. Agradezco a Dios darnos esta oportunidad de poder así compartir lo que Dios nos da. Y en este momento quiero hablar de la iglesia sin amor. Está en Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7. Voy a orar al Señor para que esta palabra pues quede grabada en su corazón, en su mente y siga haciendo cambio en la vida de cada persona que ve y que escucha este video. Padre Santo, en este momento Dios te doy gracias por todo lo que tú haces en cada una de nuestras vidas. Gracias por aquellos que ven este video, Señor. Gracias por aquellos que oyen tu palabra, que creen, que obedecen, Señor. Gracias porque tú eres Señor de señores, porque tú eres Rey de reyes, porque tú eres el que gobierna toda la naturaleza. Y así, gracias porque tú tomas el control de todo, Señor. Te doy gracias en este momento por todo lo que tú haces en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, apreciados hermanos y amigos, eh, en, en la iglesia de Éfeso es la iglesia sin amor. Y en Apocalipsis 2 del 1 al 7 encontramos aquí cómo esta iglesia en estos tiempos, cómo es la iglesia de estos tiempos, según Dios le mostró a Juan. Como todos sabemos, muchos no sabrán, Juan fue un apóstol que sufrió por la causa del Señor y ya estando avanzada edad fue llevado cautivo a la isla de Pasmo. Esta isla dice que a 96 kilómetros del sudoeste de, de Éfeso. Y esta isla fue usada por el Imperio Romano como colonia penal. Allí llevaban los presos y Juan fue llevado allí por la causa del Señor. Allí Juan pasó los momentos difíciles, pero Juan no se quejó, sino que él empezó a adorar a Dios, empezó a orar, empezó a buscar la presencia del Señor en medio de sus dificultades, en medio de sus sufrimientos, y Dios le revela la condición de la iglesia para estos tiempos. En ese tiempo y en estos tiempos la iglesia está pasando estas condiciones. En aquellos tiempos quizás en Éfeso estaba allí la iglesia y dice la palabra del Señor que escribe el ángel que es el mensajero de Dios, el pastor. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no ha desmayado, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero. Bien, aquí en Éfeso era una ciudad muy importante, era una ciudad religiosa, cultural y comercial. Era una ciudad muy llena de comercio, una ciudad portuaria, y allí se encontraba la iglesia que tenía estas condiciones. Entonces el Señor le dice, yo conozco tus obras. ¿Ya? Yo conozco tus obras. Pues de verdad Dios lo conoce todo porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Él conoce la condición espiritual de aquella iglesia, sabía qué estaban haciendo ellos de bueno y qué estaban haciendo ellos de malo. Tu arduo trabajo. La iglesia trabajaba fuertemente, evangelizaba, se congregaba, ayudaba en la iglesia. Tu paciencia. Había sufrido, había tenido dificultades, pero tenía paciencia. Que no puede soportar a los malos. Es esto que no puede soportar a los malos, es que no dejaban que los malos prosperaran en la congregación. Pues cuando venían las personas malas a enseñar, a traer una mala enseñanza, pues ellos no lo permitían porque ellos tenían celo de las cosas de Dios. Que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Sí, ellos cuando
conocían muy perfectamente las escrituras. Esta revelación nos da a entender que la iglesia de Éfeso tenía buenos líderes, tenía buena palabra y no se dejaban engañar fácilmente de los falsos apóstoles. Dice, los hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia. O sea, quizá la persecución también los alcanzaba a ellos y habían pasado al igual que la iglesia de Esmirna. Y dice, ha trabajado arduamente. Ellos no paraban de trabajar. Quizá esta iglesia hacía ventas, quizá esta iglesia evangelizaba, daba tratados, visitaba a los enfermos, bien, en fin, hacían muchas cosas por amor de mi nombre y no ha desmayado. Utilizaban el nombre de Dios muy perfectamente para hacer todo lo que ellos hacían. Dice, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero. Lo que ellos habían dejado, el primer amor. Mira, esto da a entender que la iglesia se ocupaba mucho en hacer obras y en evangelizar y todo lo que tenía que ver con la vida espiritual, pero en sí estaban vacíos, no había amor, no había ese amor, esa entrega total, sincera a Dios. Estaban haciendo como algo por mecánicamente, como por salir del paso. Entonces, como todos sabemos, allí en Éfeso, pues la vida sería, para el cristianismo sería también poco difícil, porque el cristiano siempre ha sido discriminado en muchas partes. Entonces, esta iglesia trabajaba duro, evangelizaba, no consentía a los falsos, tenía buena palabra, tenía buenos líderes, tenía paciencia, no había desmayado, había permanecido siempre ahí fiel, pero había dejado el primer amor. Todo lo hacía muy mecánicamente, todo lo hacía muy como de costumbre, como que yo voy y hago esto y hago aquello por cumplir, mas no porque de verdad naciera un primer amor en sus vidas. Entonces el Señor dice que nos enseña que hagamos todo, que lo hagamos todo por amor a Dios, que no lo hagamos que no lo hagamos para vanagloriarnos, que sí, porque muchos dicen, no, yo todo lo hago para la gloria de Dios, pero muchas veces no lo hacemos por amor a Dios. Y es importante que cada uno de nosotros hagamos las cosas por amor verdadero a Dios, que si vamos a congregarnos, que sea por amor, que no porque el pastor nos exige, porque el líder nos exige, no, sino que sea por amor verdadero a Dios, que haya un interés en nosotros por buscar de Dios personalmente, mas no porque nos lo imponga. Igual en alabanza y la adoración, cuando estamos en la iglesia congregados, que nosotros nos nazca de nuestro corazón decir gloria a Dios, aleluya, que nazca de nuestro corazón decir bendito sea el nombre del Señor, que no lo hagamos porque otro nos diga quién vive y a su nombre y quién le da la gloria a Dios, porque eso lo hacen muy automáticamente las iglesias, pero eso no da resultados en la vida personal, porque la persona lo hace porque otro lo motiva, más no porque Dios realmente esté en su corazón motivándole allí, porque a veces hacemos todo, pero estamos lejos de Dios. A veces Dios ni está en nosotros. A veces hacemos muchas cosas y vivimos una vida exterior de apariencia, pero no estamos conectados con Dios. Quizás descuidamos la oración, descuidamos la entrega a Dios, descuidamos el celo, descuidamos la palabra del Señor. Entonces el Señor dice, mira, por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntate ya las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras? Cuando nosotros estamos enamorados de Dios, cuando llegamos los primeros pasos que conocemos a Dios, nosotros queremos estar ayunando, queremos estar orando, queremos estar al pie del pastor, de la pastora, orando por ellos, ayudándole, ofrendando. Queremos hacer muchas cosas porque estamos enamorados de Dios. Queremos que nadie nos detenga. Llegamos muchas veces más temprano que todas las veces. Somos los
primeros en llegar, quizás le ganamos a los que son más antiguos cuando estamos recién convertidos. Pero cuando ya pasa el tiempo, nosotros descuidamos todo esto, descuidamos y tal vez llegamos a tocar la batería rapidito, a tocar la organeta, llegamos a predicar y no llegamos temprano a la casa del Señor. Entonces Dios nos dice y le dice a la iglesia, por tanto, mira bien de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, porque si no vendré a ti, quitaré el candelero que está en medio de ti. Entonces cuando el Señor dice así, el Señor nos da a nosotros una advertencia que si nos descuidamos, entonces Él no nos va, el Espíritu Santo va a ser quitado del todo porque nosotros no anhelamos su presencia, estamos lejos de Él. Entonces dice, pero tiene unas cosas también que no dejas. Dice que no permites a los nicolaitas. Y los nicolaitas eran autoritarios, eran líderes imponentes, eran unos laicos que se querían señorear de la congregación y dar enseñanzas de idolatría, de inmoralidad. Entonces ellos tampoco se lo permitían. Sí, ellos tenían cosas muy buenas. La iglesia de Éfeso tenía cosas muy buenas, pero habían descuidado lo más importante, que era el amor a Dios, que era lo primordial. Cuando nosotros hay amor a Dios, hay compromisos dentro de nosotros, que hay una entrega, hay una motivación muy personal y muy directa de parte de nosotros. Nosotros ponemos nuestras vidas para darle la gloria y la honra al Señor, para darle la alabanza a Él, para estar pendiente de su obra, para estar siempre conectados con Dios, no solamente cuando vamos a la iglesia, sino que también oramos en nuestras casas, también vivimos en santidad en nuestras casas, también somos celosos en nuestras casas, no solamente en la congregación, sino afuera, porque cuando nosotros estamos afuera es donde nosotros practicamos lo que aprendemos en la congregación. La congregación nos enseña y aprendemos y tenemos tratos con Dios, pero cuando llegamos afuera es donde nosotros estamos ya poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Es como cuando nosotros hacemos una carrera técnica, una carrera universitaria. Nosotros salimos y vamos a ejercer esa carrera. Si no la ejercemos, nosotros no practicamos, todo se nos va olvidando. Y aquí en el camino del Señor, la carrera cristiana es así, la práctica constante, no se puede descuidar ni un momento. Entonces el Señor aquí dice que al que venciere le da la promesa del árbol de la vida, y este árbol está guardado para los que vencen, para los que son fieles, para las personas que se guardan. Este árbol está guardado. Cuando la gente, cuando Adán y Eva pecaron allí en el huerto, el Señor los expulsó del paraíso, pero puso un ángel allí que guardara el árbol de la vida. Y al que vence, al que se mantiene fiel, al que sabe vivir la vida para Dios, al que se arrepiente y echa mano de la vida eterna, tiene derecho al árbol de la vida, porque esa es una promesa que el Señor le da. Amados, tenemos que hacer como dice Joel 2:12 y 13. Dice que el Señor, que nosotros debemos de rasgar nuestro corazón y no nuestros vestidos, y convertirnos a Él de todo corazón, con ayuno, con lloro, con lamento, pedir perdón a Dios por estar alejados de Él, pedir perdón a Dios porque a veces nos cansamos y trabajamos mucho y dedicamos poco tiempo a Dios, pedirle perdón a Dios por estar lejos de ese amor, del amor, quizá el amor que Dios exige aquí es el amor nuestro hacia el prójimo, hacia Dios, hacia nuestra familia, hacia aquellos necesitados, porque a veces evangelizamos y hacemos muchas cosas, pero no tenemos amor, no tenemos amor por el perdido, no tenemos amor por los que sufren, no tenemos amor por la familia, no tenemos amor por los esposos, por las esposas, no tenemos amor. Y Dios nos dice, mira, por tanto, mira de dónde has caído y a las primeras obras, porque si no vendré a ti, quitaré tu candelero. Ojalá Dios nos ayude y que esta reflexión nos sirva para conectarnos
bien con Dios y para que Dios nos ayude a crecer nuestra vida espiritual, para poner y vigilar nuestras vidas y atender con más diligencia, con más urgencia este llamado que Dios nos hace. Que Dios les bendiga y que el Señor nos ayude hasta que Él venga por nosotros.